Bueno, en principio empezamos a la edad como todo adolescente, ¿no? Aspirando a resolver problemas y a salvar al mundo. Y de pronto te encontrás con que tienes que tomar una decisión y esa decisión es qué tienes que hacer para la vida. Y un día de tanto te encuentras con que hay cosas urgentes e importantes y que son importantes que te llaman la atención. Y en mi caso consideré que estudiar medicina para mí era una cosa importante, además de importante, necesaria. No para mi satisfacción personal, sino porque percibía que podría, a través del ejercicio de la profesión, beneficiar a más gente, ¿no? Y poder proyectar mi servicio a la comunidad y a la sociedad en una profesión tan noble como es la medicina. En el devenir de la vida y del ejercicio de la profesión, nos encontramos frente a la necesidad de utilizar medicamentos, sobre todo en la práctica clínica, para utilizar medicamentos que pretenden aliviar el malestar, curar las enfermedades o prevenir las enfermedades. Y en este contexto nos encontramos con que había una red de trabajo que estaba interesada en conocer la variabilidad en la respuesta a los medicamentos relacionados con el origen étnico de las personas. Y por supuesto es un tema sumamente importante y más que importante desde el punto de vista científico, necesario resolver una pregunta. Y es que es verdad que los medicamentos que se diseñan, se ensayan y se prueban en poblaciones blancas caucásicas, que es lo normal, que es lo que ocurre, porque es donde están las ciencias que descubren medicamentos y estudian medicamentos, luego estos medicamentos son aplicables y responden igual los pacientes o los ciudadanos de países con etnias y cargas genéticas diferentes, como es el caso de América Latina, que somos poblaciones multiétnicas, mestizas y entre sí, mestizajes entre etnias y entre blancos caucásicos, etc. Entonces, realmente en este contexto, la red iberoamericana, que fue con la que me encontré estudiando esto, nos invitó a participar y empezamos a trabajar, a encontrar, buscando respuestas a estas preguntas. Y sí, todos sabemos que la respuesta a los medicamentos es muy variable, de persona a persona, y mucho más de etnia a etnia. Y esto ya lo sabíamos, pero demostrarlo precisamente es lo que hemos hecho ahora y estamos haciendo ya conciencia a los médicos que prescriben como una acción de medicina, de salud pública más bien, acciones de prevención. Por favor, tomen en cuenta que la respuesta a los medicamentos, demostrado está, ahora con datos científicos que ha aportado la Red Iberoamericana de Farmacogenética, tras estudiar a más de 6.000 personas de origen étnico, mestizo, indígenas nativos de México, Costa Rica, etcétera, Nicaragua, Perú, Ecuador, hemos demostrado que existe esa variación genética. Por lo tanto, tenemos mucha más fuerza científica para recomendar a nuestros colegas médicos que tomen en cuenta que existe esta variación genética en nuestras poblaciones y que ahora demostrarlo también nos toca igual dar una respuesta. ¿Cuánto implica esto en la respuesta clínica y en esta variabilidad? ¿Cuánto va a impactar la respuesta clínica a los medicamentos? Por ejemplo, sabido está que en nuestras poblaciones, al menos en la población nicaragüense, hemos encontrado que el 6% son personas que tienen un gen mutado que les hace ser metabolizadores lentos para algunos medicamentos. Específicamente, cito un ejemplo, todos los antidepresivos pasan por este gen, por esta enzima que metaboliza a estos medicamentos. Y esas personas, ese 6%, si toman este medicamento en la misma dosis que se administra al resto de las poblaciones, seguro vamos a tener efectos indeseables antes que tener el efecto deseable. ¿Y quiénes toman medicamentos antidepresivos? Por recomendación clínica, prácticamente aquel paciente que está en depresión mayor y que necesita medicamentos para evitar que culmine con la decisión fatal.
El deprimido lo que quiere es morir, suicidarse. Y precisamente los medicamentos pretenden, pues, persiguen modificar esos pensamientos. Entonces, antes que tenga este efecto, que necesita desde el punto de vista farmacológico y biológico, 15 días más o menos, para que las ideas suicidas empiecen a aparecer. Pero antes que produzcan este efecto, van a aparecer los efectos indeseables. Y los efectos indeseables, por supuesto, desmotivarán a los pacientes y desmotivan a los pacientes y abandonan los medicamentos, no cumplen la medicación. Y peor aún, como los medicamentos lo perciben los pacientes como la solución al problema, y los que cuidan al paciente abandonan el cuidado o bajan la guardia, decimos nosotros. Y en ese bajar la guardia, asumiendo que como está tomando medicamentos está protegido de la idea fatal, entonces en ese periodo de tiempo los pacientes pueden, por abandonar el medicamento, de acuerdo según los efectos indeseables, muy intolerables, abandonan la medicación y van a conseguir tomar la decisión fatal de suicidarse. Pongo esto como un ejemplo. Y este es el valor y la importancia de este tipo de investigación que se está echando adelante a través de la Red Iberoamericana de Farmacogenética, en la que estamos más de 41 grupos de trabajo académicos, científicos de distintas especialidades. Aquí ya vemos médicos, genetistas, bioquímicos, farmacólogos, farmacéuticos, de todas las ciencias, que estamos todos, el interés común es respondernos. ¿Cuánto de nuestras poblaciones son diferentes? ¿Cuán diferentes somos? ¿Y en cuánto va a implicar la respuesta clínica a los medicamentos? Hay un hecho muy importante. Los medicamentos, antes de comercializarlos, antes de disponerlos, de ponerlos a la orden y del consumo de las poblaciones masivas, se han estudiado en pocas poblaciones, en pocos individuos, como mucho 3.000 personas. Y esas 3.000 personas que han sido estudiadas han sido seleccionadas, han tenido que cumplir una serie de criterios que le llamamos criterios de inclusión, criterios de exclusión, hasta dejar lo que interesa para la investigación. Y una vez que se obtienen esos resultados, por supuesto, entre los criterios es que la persona debe tener la enfermedad que interesa y que no hayan otras variables que puedan confundir los resultados derivados de la investigación. A eso le llamamos ensayos clínicos controlados. Precisamente se usa la palabra controlado porque hay control tanto de las variables pronósticas como diagnósticas. Y además se controla con otra población de referencia, que lo único que lo va a diferenciar teóricamente es en que uno recibe el medicamento de intervención y otro va a recibir la mejor intervención comparativa o placebo, por ejemplo. Pero eso es un experimento. Pero una vez que los medicamentos están en la comunidad y están disponibles, no es para 3.000 personas. Ahí no se toman en cuenta si es blanco o es negro o es delgado o tiene hipertensión o tiene diabetes. No. En la vida real, los medicamentos se van a utilizar en las condiciones reales, en donde entran en juego, además de todas las variables biológicas del individuo, de otros medicamentos que consuma, de otras enfermedades que padezca. También es una verdad, una realidad que en América Latina hay una importante utilización concomitante de prácticas de medicina tradicional, ancestral, y además automedicación. Y entonces si sumamos esto, medicamentos que ensayaste en poblaciones en condiciones controladas, étnicamente diferentes, y lo administras ahora en personas que tienen socioculturalmente otro comportamiento, que consumen además para el mismo problema medicinas tradicionales ancestrales que no puede decir que están bien y que muchas veces la medicina tradicional ancestral ha demostrado o resulta ser más eficaz, o al menos la población así lo percibe, porque si lo consume y si lo practica de generación en generación es porque el tiempo ha ido demostrando que esas prácticas tradicionales ancestrales son eficaces en alguna medida y le responde a sus necesidades. Sin embargo, la medicina occidental alopática insiste en la prescripción de medicamentos
Y ese es el modelo de salud que tenemos. Por lo tanto, fíjese usted, ¿qué respuesta podemos tener si no consideramos en los ensayos clínicos, en la investigación clínica, además de todas estas variables étnicas, no consideramos estos elementos que son importantísimos para la respuesta a los medicamentos, que es el consumo concomitante de medicina tradicional y automedicación? Eso es una verdad. Nosotros acabamos de terminar un estudio en nuestra población, en donde encontramos que el 60% de las personas van a la farmacia por sí mismos y se automedican. Y como no hay una restricción en la dispensación de medicamentos, entonces las personas adquieren el medicamento libremente. Entonces, por supuesto, esto va a responder y vamos a tener respuestas diferentes, y la verdad es que no tenemos medidas, porque nuestros sistemas de farmacovigilancia no son eficientes. Y entonces, lo que no ve, no existe. Ese es otro reto que tenemos en la red. Hacer visible estas implicaciones desde el punto de vista clínico. Y es una respuesta que tenemos de frente y que serán en el futuro los derroteros para la red iberoamericana de farmacogenética.